Este video es la continuación del intervalo del video anterior. En el video anterior les enseñé cómo calcular para datos agrupados la media, moda y mediana, entonces les recomiendo que vean el anterior antes de ver este, para que más o menos estemos familiarizados. Este es un ejercicio de los minutos que tardarían en llegar de su casa a la escuela 150 encuestados de prepados, ¿no? Entonces, quiero calcular la desviación media ahora. La desviación media para datos agrupados nos dice que es la suma de la frecuencia por el valor absoluto de la marca de clase menos la media entre n. Entonces por acá ya tengo lo que es mi media, mi moda y mi mediana. Y ya enseñé cómo calcular estas partes. Entonces lo primero que vamos a calcular va a ser justamente eso. El valor absoluto. El valor absoluto de marca de clase menos la media, que simplemente lo voy a llamar m chiquita, en valor absoluto, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Pues muy sencillo. El valor absoluto, aquí en este caso en Excel va a ser abs, ¿de quién? De la resta de mi marca de clase menos mi media, ¿sale? Si los van a hacer en Excel, les recomiendo que acoten esa celda para que no les mueva cada que vayan bajando la celda. Acotar quiere decir que vamos a fijar esa celda. ¿Cómo lo hacemos? Le ponemos un signo de admiración de pesos antes de la celda correspondiente. Si lo están haciendo desde una Mac es Command T, y si lo van a hacer desde Windows me parece que es con F4. ¿Sale? Entonces, ahora, lo mismo tendríamos que hacer con el siguiente, pero bueno, las magias de Excel nos permiten que yo lo pueda hacer de forma siguiente. Y nada más vamos a corroborar cualquiera que sí, no lo está haciendo como yo quiero, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este intervalo, pues va a ser 35, que es la marca de clase, menos mi media. Y ya está en valor absoluto, ¿no? ¿Qué quiere decir valor absoluto? Que está positivo. Se queda positivo, si es negativo se va a quedar como positivo porque solamente nos importa la cantidad. Y nos dice que lo voy a multiplicar por mi marca de clase. Entonces, por mi frecuencia, entonces voy a multiplicar frecuencia por marca de clase menos la media. En pocas palabras, no es otra cosa que multiplicar ya esta columna que creamos, que sería nuestra frecuencia, por esa resta que acabo de hacer. Y entonces en este caso ya lo hace igual Excel para todos los datos. Yo simplemente lo voy a jalar, vamos a corroborar los resultados, por ejemplo con este. Y sí se ve claramente, ¿no? Frecuencia por esa diferencia de valor absoluto ya no las da. Y nos dice que lo voy a sumar. Entonces si yo lo sumo, simplemente lo vamos a poner suma. ¿De dónde? Desde este dato hasta este dato. Y ya lo tenemos ahí. Pero nos dice que lo voy a dividir entre n. Entonces aquí ahora sí, nuestra desviación media no es otra cosa que esa suma dividida entre n, que eran 150. Y así calcularíamos ya nuestra desviación media. La voy a poner aquí con otro color para que no nos perdamos. ¿Qué representa la desviación media? La desviación media no representa otra cosa que en promedio cuántos datos qué tanto se encuentran alejados nuestros datos respecto a la media. Entonces, si nuestra media es 28.8 y nuestra desviación media es 11.2, quiere decir que podemos encontrarnos en un intervalo más o menos en 28 más 11.2 o entre 28 menos 11.2, más o menos se van a encontrar la mayoría de nuestros datos. Ahora, eso es para en cuanto a la desviación media. Para el caso de la desviación estándar, la varianza, pues les voy a poner por acá la fórmula. Y bueno, esta es la fórmula de la varianza, pero la desviación estándar es prácticamente la raíz de la varianza. Entonces, la varianza es solamente lo de aquí adentro. Entonces nos dice que es la suma de la frecuencia por la marca de clase menos la media al cuadrado por n. Entonces, si se dan cuenta, esta suma, o esta diferencia mejor dicho, ya la tenemos, es esta que tengo aquí. Nada más que esta está en valor absoluto y esta no. Pero no importa, porque el momento de que nosotros elevamos al cuadrado, pues de todos modos los datos se convierten en positivos. Entonces no pasa nada. Entonces simplemente yo le voy a poner que va a ser esa columna
que va a ser esta columna que ya hice yo, y los voy a ir elevando cada uno al cuadrado, ¿no? En este caso, pues ustedes, yo lo voy a hacer con Excel, ustedes lo pueden hacer dato por dato. Y aquí me pasé porque no será. ¿Sale? Y entonces vamos a corroborar nada más que sí lo haya hecho bien. Aquí nos vemos claramente que es esta columna al cuadrado. Aquí vemos claramente que es esa al cuadrado. Entonces sí está bien. Y ahora necesito multiplicarlo por la frecuencia. Entonces esa sí va a ser otra columna. Frecuencia por justamente eso. MI menos la media que le llamé M al cuadrado. Entonces no va a ser otra cosa que justamente eso. Nuestra frecuencia, que la tenemos aquí, la multiplico por esta columna que está de los datos al cuadrado. Igual simplemente los arrastro y ya nos debería de dar los datos. Vamos a corroborar este, por ejemplo. 45 por 11.11, ok, me suena 40. Esos serían nuestros datos. Ahora nos piden que lo sumemos. Entonces le voy a dar aquí igual suma de toda esa columna. Y ya nos da. Y nos pide que lo dividamos entre n. N quedamos que es 150. Entonces simplemente va a ser este entre 150. Y bueno, este ya sería nuestra varianza. La varianza la voy a poner, no sé, con morado. Y ya tenemos nuestra varianza. Por último vamos a calcular la más difícil de todas, la desviación estándar. La desviación estándar pues, es justamente esta que tengo acá. Entonces si se dan cuenta es lo mismo, nada más que le vamos a sacar la raíz. Entonces no es otra cosa que simplemente la raíz de mi varianza. Entonces simplemente le saco raíz y ya está ahí. Con eso ya calculamos también ahora nuestra desviación estándar. Con esto terminaríamos ya de ver cómo calcular las medidas de dispersión.